producción de Chañarcillo TV en su sección de entrevistas. Y hoy me encuentro con un invitado especial. Me encuentro, bueno, él ya ha venido muchas veces ya acá a Chañarcillo TV, pero me encuentro nuevamente con el gobernador regional de Atacama, don Miguel Vargas Correa. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. Hola Rodrigo, un gusto de saludarte a todo el equipo de Chañarcillo TV, también expresarles mucho cariño y felicitarlos por el trabajo que están haciendo en materia de difusión y fortalecimiento de los medios locales de comunicación y por supuesto a toda la audiencia de Chañarcillo TV un abrazo también muy cordial. Muchas gracias, gobernador. Y precisamente hablando de temas regionales, hablando de la contingencia regional y también nacional que nos afecta, que vamos a estar hablando. Pero bueno, como medio regional, obviamente, y usted como gobernador regional también nos interesa, obviamente, las regiones y sobre todo Atacama. Entonces, gobernador, cuénteme, se viene el Día de las Regiones. Tengo entendido que es mañana, mañana martes. Entonces, cuénteme la importancia sobre esta conmemoración y qué, bueno, la importancia para el país, gobernador, que usted lo ha postulado tantas veces, de la descentralización, porque, bueno, históricamente en nuestro país las decisiones se toman a nivel central, usted sabe, entonces, ¿cuál sería el mensaje en este Día de las Regiones para un país que busca la descentralización? Bueno, lamentablemente, lo quiero decir así con ese calificativo, ¿eh? Lamentablemente Chile sigue siendo un país extremadamente centralizado y eso no nos hace bien. Eso genera muchas inequidades a nivel territorial. Hay una diferencia diametral entre los niveles de crecimiento y desarrollo que tiene la región metropolitana respecto de las otras regiones del país y particularmente de las regiones del norte. Claro. Que con mucho orgullo también decimos que hacemos una gran contribución a la economía de Chile y eso no se nota cuando se trata de tener una actitud de reciprocidad, es decir, de compromiso con el desarrollo de los territorios. En una región como Atacama tenemos todavía grandes carencias en materia de infraestructura, en materia de servicios básicos, todavía pese a lo que hemos avanzado, mantenemos un déficit importante de viviendas sociales. Las carencias son muchas y creo que falta mucho más todavía compromiso con las regiones del país. Y por eso que el Día de las Regiones nos tiene que motivar a quienes vivimos en los territorios a no bajar la guardia respecto de una bandera de lucha importante, como lo es la descentralización del país. Lamentablemente hemos tenido freno de mano en este proceso, yo lamento mucho eh, la poca velocidad que se le imprimió al final al proceso en el gobierno anterior, que si bien partió con un discurso muy claro en la materia, pero termina no con mucho contenido asociado a este objetivo importante. Vamos a ver qué pasa con esta administración. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se avance en iniciativas legales, como por ejemplo la ley de regiones más fuertes. Necesitamos que los gobiernos regionales tengan más autonomía financiera y no sufrir los efectos de los recortes presupuestarios que causan tanto daño no al gobierno regional, sino que a las comunidades, porque los recursos que se destinan al presupuesto de la región están en las obras públicas, están en los programas, están en un sinfín de actividades que financia el gobierno regional de Atacama. Por lo tanto, cada peso que se recorta es un proyecto menos, es una obra que no se ejecuta, y eso es lo que no queremos, porque lo que necesitan los territorios es precisamente avanzar y con obras y con proyectos, con programas, en definitiva, que es la vía que nos permite hacernos cargo de las expectativas que tienen las personas. Entonces, a no bajar la guardia con la descentralización y tenemos que estar más que nadie nosotros mismos convencidos de que este es un proceso importante, que le hace bien a Chile. Y además hemos dicho algo que es tremendamente relevante. El Estado es más eficiente cuando se apuesta por las regiones. Porque quienes llegan primero a atender las necesidades de las personas son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Por lo tanto, a la hora de abordar necesidades esenciales, cuando se apuesta por la región, la probabilidad de atender con más prontitud esa demanda es mayor. Y esa es la importancia que tiene el que Chile avance hacia un proceso cada vez más creciente y consolidado de descentralización. Y gobernador, precisamente hablábamos de la centralización. Bueno, toda medida que se toma a nivel central obviamente nos afecta. Chile es un estado, como dice, unitario, centralizado.
Hablando de la contingencia nacional que hemos vivido últimamente, que ha estado bastante convulsionada y principalmente entre la ciudadanía por este benzinazo, entre comillas, que se ha aplicado y que significa una fuerte alza al combustible, 3,70 la 93, Sí. 580 el diésel. Entonces, gobernador, en ese contexto, ¿qué le pareció a usted esta medida? ¿Cómo afecta a Atacama? ¿Cómo afecta a las regiones? ¿Y qué mecanismos se pueden implementar, en su opinión? Le voy a hacer como una doble pregunta. O sea, ¿qué mecanismos cree usted que se podrían haber ocupado en vez de no ocupar el MEPCO? Y también en su defecto, ¿qué medidas regionales se pueden tomar para mitigar esto? A ver, a propósito de la consulta que me hacías recién, Rodrigo, Sí. de la importancia de la descentralización, Ujú, cuando uno mira ciertas decisiones que se toman, uno no deja de sorprenderse. ujú. Cuando se menciona como medida de mitigación el congelamiento de las tarifas en el transporte público, pero solo en la región metropolitana. Ah, Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo no se mira y no se considera los territorios, no se considera las regiones, y eso no nos parece justo, no nos parece equitativo. Y son las cosas que tenemos que ir corrigiendo. ¿Ya? Lo hemos planteado los gobernadores regionales al gobierno central, la necesidad de que las medidas que se implementen también incorporen a las regiones. Ahora, nosotros en lo que tiene que ver con el gobierno regional de Atacama, nunca vamos a estar de acuerdo con decisiones o con políticas públicas que terminen afectando a las personas. Yo creo que ese es un principio casi básico en materia de administración pública. Tú no puedes tomar medidas que al final terminen afectando a quienes más necesitan. Eso no nos parece adecuado, no nos parece justo. Y nos sorprende que no se eche mano a un mecanismo que ha funcionado bien. El MEPCO nadie podría decir que no ha funcionado. O sea, si no hemos notado los efectos de la contingencia internacional, las múltiples guerras que hemos tenido, porque el escenario de hoy día no es tan distinto al que había años atrás. Digamos. Hemos tenido otras guerras, hemos tenido escenarios incluso de alzas de precios del petróleo mucho mayores. El año 2022 se recordaba que el precio del barril llegó a casi $140, y eso no lo sentimos aquí en el país porque aplicó el mecanismo del banco. Entonces, no entendemos por qué no se sigue ocupando. ¿Ya? Eh, Técnicamente sería bueno transparentar más esto. Hay economistas de distintos sectores que han planteado la inconveniencia de no ocupar el mecanismo y la inconveniencia de al final traspasar los costos, porque al final siempre alguien tiene que pagar. claro. La inconveniencia de traspasar los costos a las personas. ¿Ya? Eh, Gobernar es una tarea compleja, ¿no? ¿Ah? Es difícil hacerse cargo de las demandas de las personas y enfrentar también los distintos escenarios internacionales, locales. Lo importante es dar garantía de que los ciudadanos no van a ver afectados sus intereses y van a poder seguir desarrollando su vida de la manera más normal posible. Y eso es lo que no ha ocurrido en la última semana, donde el golpe ha sido bastante fuerte, fundamentalmente para la clase media y para quienes más necesitan en el país. Ujú. Obviamente que en eso no vamos a estar de acuerdo. Ahora, independientemente de eso, nosotros en el gobierno regional de Atacama siempre hemos estado dispuestos para colaborar con el gobierno central en cualquier medida que implique materializar un beneficio para las personas. Y nosotros ya en materia de transporte logramos un muy buen acuerdo con el Ministerio. El año recién pasado firmamos un convenio que nos va a permitir implementar un sistema de transporte mayor en la comuna de Caldera. Ahí no existen los recorridos de micros o de buses. ¿Ya? Llegamos a un acuerdo con el Ministerio. Esta es una iniciativa que nos va a costar del orden de los 19.000 millones de pesos, aproximadamente el 50% del costo de este proyecto lo va a financiar el gobierno regional, un aporte de 9.000 millones, y lo que queremos es que el Ministerio de Transporte, que es el organismo responsable de esta política pública, inicie con prontitud el proceso de licitación. Vamos a ir a hablar con el ministro esta semana y le vamos a plantear la necesidad de que ese proyecto parta con mayor velocidad. ¿Ya? Todavía no entendemos por qué está detenido. Lo mismo hicimos con el transporte menor en la ciudad de Copiapó. El Consejo Regional aprobó a principios de este año una inversión de más de 14.000 millones de pesos para entregar un subsidio al transporte menor, a los colectiveros. ¿Ya?
Obviamente esto a cambio de rebaja en tarifa para los adultos mayores, mejorar las frecuencias, aumentar los recorridos. Son temas que hemos discutido con los gremios de transporte menor aquí en la ciudad de Copiapó, también con el Ministerio. Este proyecto va a ser financiado íntegramente por el gobierno regional de Atacama. Esto lo estábamos discutiendo desde el año pasado. Y el origen de esta iniciativa son los efectos que provoca, por ejemplo, la circulación de los buses eléctricos, que es una buena noticia, pero eso tiene impacto en un sector como es el transporte menor. Entonces, a raíz de eso, como tenemos que actuar de manera equitativa y como el transporte mayor, los buses eléctricos tienen subsidio, lo que quisimos es nivelar la cancha y también entregar este beneficio a quienes ejercen esta actividad que es muy histórica en la ciudad de Copiapó, que no puede decaer y que también tenemos que apoyar. Ahora, estos programas, en realidad, a propósito de la contingencia, caen como anillo al dedo, como decimos, ¿no? Entonces, ya estamos en pleno proceso de implementación, pero aquí necesitamos que el Ministerio acelere el tranco. Y estamos muy pendientes también de la situación que ocurre en Tierra Amarilla. Hemos ido tomando nota de la preocupación que existe en la comunidad, que la ha expresado el alcalde, la han expresado los concejales, también los dirigentes sociales de esa comuna. Nos hemos reunido ya en un par de ocasiones con los dirigentes y nos han hecho una demanda muy específica. Necesitamos transporte mayor para Tierra Amarilla. O sea, esa comuna importante, que aporta tanto a Chile, una comuna minera por excelencia, no puede ser que no tenga transporte público mayor, o que no tenga alternativas diversas, solo el colectivo, ¿ya? Que no tenga alternativas diversas para que la gente se pueda trasladar a Copiapó. Entonces hemos dicho que estamos disponibles para llevar adelante un proyecto que implique implementar un sistema similar al que estamos pensando para la comuna de Caldera, que sería probablemente 100% también financiado por el gobierno regional de Atacama, apelando a los fondos del transporte público, los fondos que se conocen como las platas espejo, los fondos espejo. Bueno, eso se llama ahora Fondo de Transporte Público. Con esos recursos podemos otorgar el financiamiento para atender esta demanda que nace de antes de esta contingencia que tenemos en Chile. Tiene que ver con la necesidad de las personas de trasladarse a Copiapó y de vuelta, y que hoy en día no tienen muchas alternativas para poder cumplir con ese o atender esa necesidad tan relevante, que es tener el derecho a movilizarse dentro de la comuna y hacia Copiapó. Y además, bueno, quiero destacar lo relevante que fue el que se haya puesto en marcha el sistema de buses eléctricos en Copiapó. Gracias a eso, quienes se movilizan en este tipo de transporte en la ciudad de Copiapó no van a sufrir los efectos de alza de tarifa, porque estamos hablando de un sistema de transporte 100% eléctrico. Y yo creo que hacia allá tenemos que propender, a dar más cobertura a la electromovilidad. Nosotros también habíamos iniciado un programa en esta materia el año 2023 con el Ministerio de Energía, el programa Mi Taxi Eléctrico. Esperamos que el Ministerio también ponga más celeridad en estas iniciativas. Nos pasa mucho esto, que hay una gran voluntad, hay un compromiso del gobierno regional, están los aportes, se aprueban con rapidez los proyectos y los programas, pero se ejecutan lento, y eso tiene que ver con las responsabilidades de los sectores, ¿ya? Que tienen que acelerar el tranco. Aquí yo hago un llamado a todos los servicios públicos que ejecutan proyectos, programas con recursos del gobierno regional a que pongan celeridad en las iniciativas. Don Miguel, hablando, bueno, de la inversión que hace el gobierno regional en el territorio en materia de salud, de vivienda, de educación, cuénteme sobre esta inversión que se está haciendo. Bueno, es cuantiosa. La semana pasada hemos desarrollado actividades asociadas a distintos programas y proyectos que ejecuta el gobierno regional bien importantes. Por ejemplo, colocamos la primera piedra de la sala cuna del Hospital Provincial del Huasco, o el Hospital Monseñor Fernando Aristía, que es un proyecto que está en un convenio de programación que ya fue aprobado por el Consejo Regional para proyectos de infraestructura y equipamiento en salud. Quiero destacar este hecho porque ya terminamos un convenio con salud cercano a los 160.000 millones de pesos, donde el gobierno regional aporta casi el 50% de estos recursos. Para mencionar algunos ejemplos, inauguramos hace 2 semanas
el Hospital de Diego Almagro, una obra maravillosa, el proyecto más grande hecho en la historia de esa comuna. Ese proyecto estaba contemplado en el convenio de programación que ya terminó y fue financiado íntegramente con recursos del gobierno regional de Atacama. Y lo mismo ocurrió el año 2024 con el hospital comunitario de la comuna de Huasco. Hay otros proyectos que están contemplados en ese convenio, como el CEFAM Manuel Rodríguez de Copiapó, Altiplano Norte de Vallenar, el Centro de Salud Rural de Huasco Bajo. Entonces son el equipamiento que requieren los hospitales, las postas rurales. Es un convenio que fue muy exitoso con salud, que nos permitió sacar adelante grandes obras y proyectos de equipamiento. Por ejemplo, el centro oncológico también está incorporado en ese convenio, una gran inversión de más de 60.000 millones de pesos. Pero como las necesidades son cuantiosas, hemos tomado la decisión de ir por un segundo convenio que va a significar una inversión de casi 500.000 millones de pesos. Miren la magnitud de los recursos que se van a invertir en 10 años en la región de Atacama en temas de salud. Y ahí el gobierno regional va a colocar también una cifra cercana al 50% del costo de esa inversión. La idea es mejorar los servicios de urgencia, por ejemplo, en los hospitales, mejorar la resolutividad de nuestros hospitales, seguir avanzando en equipamiento, por ejemplo, una unidad en geografía que requiere el hospital de Copiapó, seguir avanzando con el proyecto del centro oncológico, seguir también destinando recursos para la disminución de las listas de espera, que es un tema tan sentido para la comunidad, particularmente en cirugías. Ya hemos traspasado un segundo aporte al servicio de salud, cercano a los 450 millones de pesos. Tenemos un marco ya aprobado en el Consejo Regional para disminuir listas de espera cercano a los 2.000 millones de pesos. Entonces, eso es solo lo que estamos haciendo en salud. Pero también tenemos un convenio de programación ya firmado con el Servicio Local de Educación de acá, de la provincia de Copiapó y Chañaral, en el CEP Atacama, para obras de infraestructura, proyectos de conservación en los establecimientos educacionales, una inversión de 25.000 millones de pesos en partes iguales entre el gobierno regional y el Ministerio de Educación, y esperamos en los próximos días poder firmar el convenio de programación con el SLEP Huasco, y junto con ello también ya autorizar al SLEP de esa provincia para que pueda licitar el proyecto de compra de mobiliario que ya está deteriorado. Vamos a cambiar todo el mobiliario de los colegios de la provincia del Huasco y esperamos también en el corto plazo hacer algo similar aquí en la provincia de Copiapó y Chañaral, junto con otro proyecto que ya está aprobado también en el gobierno regional, que tiene que ver con la renovación del equipamiento de los colegios técnicos profesionales. Son inversiones realmente importantes, cuantiosas. Si consideramos solo los proyectos de infraestructura en toda la región, con aportes del gobierno regional y del sector, estamos bordeando los 50.000 millones de pesos. Y si a eso agregamos proyectos como el recambio de mobiliario, el equipamiento de los colegios técnicos profesionales, estamos llegando a casi 7.000 millones más. Entonces, son cifras importantes, siderales, que se sacan de los presupuestos, tanto del sector como de la región, para hacernos cargo de necesidades que son muy sentidas por la población. Y junto con ello seguir avanzando en otras obras. Inauguramos no hace mucho la tercera etapa del Parque Caucari, también con aportes del gobierno regional de Atacama, y ese es un convenio que tenemos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Atacama, durante la anterior administración, en los 4 años, logró una cifra récord de construcción en materia de viviendas sociales, casi 7.000 viviendas, ¿ya? Y ahí también hay un aporte significativo del gobierno regional. Sacábamos cuentas de cuánto aporta el gobierno regional para que se puedan construir las viviendas, o cuánto aportó en los 4 años del gobierno anterior, más de 50.000 millones de pesos. ¿Ya? Esto es muy importante, porque si no fuese por esos aportes, las viviendas no se podrían construir, porque aquí en Atacama es caro construir. Claro. Aquí los suelos son más caros, es más difícil que lleguen empresas constructoras, el costo de la mano de obra es mayor, que son las desventajas que tiene también el ser una región minera, que homologa precios como que si todo el mundo trabajara en la minería, ¿te das cuenta? Entonces, por eso que son importantes estos aportes que se hacen del presupuesto regional para que los proyectos sean viables y se puedan materializar.
Y bueno, nosotros también hacemos un aporte significativo en el ámbito del fomento productivo. Yo te mencionaba que la semana pasada estuvimos entregando equipos a pequeños agricultores, a crianceros, a crianceras, equipamiento muy necesario para seguir apoyando la actividad agrícola, como las chipeadoras, por ejemplo, eh, tractores, vamos a entregar ahora en el mes de abril, son equipos muy importantes, una inversión de casi 140 millones, pero ahí hay un gran proyecto, un gran programa que no ha sido, a ver, es una inversión bien histórica en la región también. Es un programa de más de 5.000 millones de pesos para la pequeña agricultura familiar campesina y una cifra similar para los crianceros y crianceras. Hay que hacer inversión en innovación tecnológica, hay que mejorar la producción de leche, la producción de queso, avanzar en resoluciones sanitarias en las salas productoras que tienen los crianceros y las crianceras. Entonces, el apoyo a los sectores productivos también es un foco especial de atención para el gobierno regional. Y ahí están los programas, con la pesca, con la minería, este programa de la pequeña agricultura familiar campesina, el aporte que estamos haciendo a los pesqueros, a los pajareteros. Acabamos de aprobar también una inversión histórica en turismo para hacer difusión de la región, porque hemos dicho no queremos ser solo mineros. Atacama tiene un patrimonio maravilloso, natural, paleontológico, económico, identitario, como queramos denominarlo, pero el patrimonio de Atacama, que es parte de su identidad, es lo que nos va a permitir, en la medida que lo difundamos mejor, desarrollar una actividad también muy importante como lo es el turismo. Entonces, ahí estamos trabajando muy de la mano con el Cernatur, esperemos que estos recursos se utilicen de buena manera y tengamos los impactos esperados en materia turística. Entonces, a la hora de sintetizar el trabajo nuestro, las obras públicas ocupan casi el 50% del presupuesto del gobierno regional de Atacama, el fomento productivo apoyando a los sectores que mueven la economía, porque el 80% de la actividad económica tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, con los emprendedores, las emprendedoras, y todo lo que también destinamos para actividades de carácter social, cultural, deportiva, que también representa casi un 10% del presupuesto de la región de Atacama. No hay ninguna institución que haga más aportes al mundo social que lo que hace el gobierno regional. Todos los años bordeamos una cifra cercana a los 6.000 millones de pesos en transferencias para proyectos de distinto tipo, que postulan juntas de vecinos, organizaciones funcionales, corporaciones, fundaciones, becas que se entregan a deportistas destacados, becas que se entregan a gestores culturales que sobresalen y que llevan el nombre o la bandera de Atacama, no solo a nivel de país, sino que fuera de las fronteras de Chile. Claro. Es bien diverso el trabajo que estamos ejecutando actualmente en el territorio. Excelente, gobernador. Gobernador, le doy las gracias por esta entrevista y por su visita acá a nuestro estudio en Chañarcillo TV. Bueno, gracias Chañarcillo TV, una vez más felicitar este esfuerzo porque sabemos que no es fácil hacer trabajo comunicacional desde el territorio, todo es más difícil, pero créanme que cuando las instituciones, los medios de comunicación, las empresas, las personas se comprometen, al final gana la región. Al final gana. Y la descentralización o la regionalización, como queramos llamarle, también tiene que ver con eso, con el compromiso que tenemos que asumir en el territorio. Y termino diciendo algo muy importante, no lo digo yo, lo dijo ya don Pedro Longallo. La descentralización no se mendiga. No se mendiga. La descentralización se construye. Se construye con el trabajo que hacemos en el territorio. Se construye con la colaboración. Se construye con objetivos o proyectos que convoquen a muchos o a muchas. Se construye a partir de los consensos. Entonces eso es lo que tenemos que ir generando en Atacama para que esta región siga avanzando. Como también lo decimos, Atacama puede más. Eso a partir del trabajo colaborativo y del compromiso que asumimos independientemente del rol que nos corresponde día a día aquí en el territorio. Muchas gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Esa ha sido la entrevista entonces con el gobernador regional de Atacama, don Miguel Vargas. Esperamos haya sido informativa y entretenida para ustedes. Estuvimos hablando de temas muy interesantes que atingen obviamente a nuestra región. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita, seguir nuestro impreso, leernos ahí también y en nuestro sitio web www.chañarcillo.cl, donde ahora también usted puede encontrar Chañarcillo Radio.
Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.